Dios me los bendiga, hermano. Bienvenidos una vez más a estas enseñanzas que nosotros estamos teniendo cada semana acerca del libro de los Hechos. Y oramos que sea Dios el que siga hablando en nuestras vidas. Amén. Así es que empecemos con una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más y más de su palabra. Siga encaminándonos, siga llenándonos de su palabra, siga encaminándonos en su camino siempre, dándonos el entendimiento de su palabra, el amor de su palabra y que siempre sigamos adelante confiando que usted tiene palabra poderosa para nosotros y quiere seguir encaminándonos y enseñándonos más y más de su gran plan y de su palabra. Amén. Entonces le damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, el título de esta enseñanza es el tercer viaje misionero. Amén. El tercer viaje misionero. Y vamos a estar estudiando unos capítulos empezando de Hechos capítulo 18 hasta el Hechos capítulo 21. Amén. Entonces vamos a estar estudiando lo que ocurrió durante el tercer viaje misionero de Pablo. Y él empezó este viaje misionero o partió de esta ciudad llamada Antioquía de Siria. Él se fue de este lugar y empezó a regresar a las ciudades que él había regresado antes. Así como había hecho en el segundo viaje misionero, él andaba una vez más visitando las iglesias que había fundado antes, andaba dándoles ánimo, andaba yendo para apoyar y asegurándose que todo iba bien en esas iglesias. Amén. Y este tercer viaje misionero duró aproximadamente unos 4 años. Entonces imagínense hoy en día que nosotros podemos viajar en avión, podemos viajar en carro, podemos llegar a los lugares rápidamente, pero en aquellos tiempos pues tomaban más tiempo ellos, y pues por eso este tercer viaje misionero duró unos 4 años aproximadamente. Pero la mayoría de este tiempo el apóstol Pablo lo pasó en Éfeso. Amén. Y vamos a andar hablando un poco más de eso más adelante. Pero sí, el apóstol Pablo partió de la ciudad de Antioquía de Siria y él empezó a viajar a las ciudades que había mencionado antes, a las ciudades que él había ido antes, llamado Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. Y él, una vez más, como habíamos mencionado, él andaba llegando allí para darles ánimo y confirmar los ministerios que habían sido establecidos anteriormente. Y después de recorrer por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos, él viajó a Éfeso. Y en esta ciudad de Éfeso, la Biblia introduce a un varón por el nombre de Apolos. Entonces, Apolos era un judío nacido en Alejandría, y la Biblia lo describe como un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Hechos capítulo 18, verso 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí, en estos versículos de Hechos 18, 24 al 26, nosotros estamos mirando que hubo este varón por el nombre de Apolos, que la Biblia, una vez más, como habíamos mencionado, lo describe como un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Era alguien que conocía muy bien el Antiguo Testamento, y él andaba predicando en las sinagogas y hablando acerca de la importancia del arrepentimiento. Y nosotros miramos
que la Biblia hace énfasis, menciona que Apolos, aunque era elocuente, aunque era poderoso en las escrituras y él andaba predicando el arrepentimiento, aún así dice la Biblia que él solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Él era un discípulo de Juan el Bautista. Y aunque él conocía muy bien las escrituras, eso no fue un obstáculo para él cuando menciona la Biblia que Aquila y Priscila escucharon su mensaje y después llegaron con él y dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces le faltaba algo más de aprender, y cuando él escuchó esto, él fue muy humilde para escuchar lo que decía la palabra de Dios, aunque conocía mucho él, pero aún así Dios lo estaba dirigiendo más correctamente, como dice la Biblia, lo fue dirigido más correctamente hacia el camino de Dios. Entonces, cuando Apolos salió de este lugar de Éfeso, él fue hacia Corinto y los creyentes enviaron una carta de recomendación para que fuera recibido en otros lugares como ministro del Evangelio. Entonces, ahí ya habían reconocido de que él era un ministro del Evangelio, que él andaba predicando la palabra de Dios. Y nosotros miramos que en Acaya, Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y eso es lo que nos dice las escrituras. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces Dios lo andaba usando de una gran manera. Él andaba predicando que el Señor Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías esperado, y eso él andaba refutando con los judíos, porque muchos no creían en él, pero como él conocía las escrituras, como él andaba predicando el evangelio, pues Dios lo andaba usando de una gran manera. Entonces, regresando a Éfeso, a la región de Éfeso, Éfeso era una ciudad muy poderosa. Era el mayor centro comercial en la antigua Asia, y también era una ciudad libre con su propio senado y asamblea. Y si usted empieza a buscar, tal vez en el internet, busca las 7 maravillas del mundo antiguo, usted va a encontrar que en la ciudad de Éfeso se encontraba una de estas maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. Amén. Entonces, el capítulo 18 se dedica a la narración de la fundación de la iglesia en Éfeso. Y nosotros, si leemos la Biblia, miramos que hay una epístola escrita a los efesios. Amén. Entonces, y también si miramos Apocalipsis capítulo 2, también miramos que la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia mencionada cuando fueron escritas esas cartas a las iglesias de Asia. Entonces nosotros miramos que el apóstol Pablo dedicó la mayoría de su tiempo en esta ciudad, en Éfeso. Él pasó ahí unos 3 años, como nos dice Hechos 20:31. Que dice: por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, una vez más, aquí miramos que él dedicó 3 años en esta ciudad. Él andaba fundando esta iglesia en la ciudad de Éfeso. Porque como habíamos mencionado, Éfeso era un lugar lleno de idolatría, tenían diferentes creencias, y una vez más la ciudad de Éfeso se encuentra entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, no la ciudad, pero el templo que se encontraba en Éfeso, pues ahí podemos mirar la idolatría que la gente practicaba en esos tiempos. Entonces, cuando
el apóstol Pablo llegó a Éfeso, él tuvo un encuentro con unos discípulos de Juan el Bautista en Hechos capítulo 19. Y estos discípulos eran como Apolos, que ellos solamente habían conocido el bautismo de Juan el Bautista. Y miramos que el apóstol Pablo les hace una pregunta. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, como miramos aquí, ellos conocían el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo les había hecho esa pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de ellos, de estos discípulos de Juan, eran, nosotros ni siquiera sabíamos si hay Espíritu Santo. Entonces, estos discípulos no estaban negando el Espíritu Santo, pero ellos ni siquiera sabían que existía, ¿no? Ni siquiera sabían si había un Espíritu Santo. Y nos dice en los versículos 4 al 6 de Hechos 19. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, él les andaba diciendo, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, pero ahora ustedes necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron, y eso es exactamente lo que ellos recibieron. Fueron bautizados en el nombre de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces miramos que Dios andaba haciendo grandes cosas aquí. Y esto fue el principio de un avivamiento en la ciudad de Éfeso. Porque miramos que estos discípulos de Juan fueron bautizados en el nombre de Jesús. Miramos que ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Miramos que ellos testificaron a los judíos con denuedo también en el versículo 8 de Hechos 19. Miramos en los versículos 11 al 12 que milagros se seguían a la predicación del Evangelio. Y en Hechos 19:20 miramos que dice que creció la fama del Evangelio. La palabra de Dios empezó a crecer y la gente empezó a escuchar más y más del Evangelio. Y pues este fue el principio del avivamiento en la ciudad de Éfeso. Y aquí en esta ciudad de Éfeso, miramos que andaba creciendo el Evangelio, la gente andaba escuchando acerca del nombre de Jesús. Y la Biblia hace mención en Hechos 19, verso 13 al 17, que había un judío que era jefe de los sacerdotes, que se llamaba Esceva. Y este hombre, el jefe de los judíos, tenía 7 hijos. Y estos 7 hijos, ellos se dedicaban al exorcismo. Ellos se dedicaban en expulsar a los malos espíritus. Y eran exorcistas ambulantes. Ellos viajaban de un lugar a otro. Esto es lo que ellos hacían. Y la Biblia menciona que hubo un hombre poseído por un espíritu maligno. Y estos 7 hijos del hombre que se llama Esceva, ellos llegaron con ese hombre que estaba poseído y empezaron a decir, os conjuro en el nombre de Jesús que Pablo predica. Entonces ellos andaban diciendo, te reprendemos, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Entonces, cuando ellos dijeron esto, el espíritu maligno les contestó. El espíritu maligno empezó a hablar con ellos y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Entonces, no es solamente decir, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús, que Pablo predica. No es solamente decir eso, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es algo maravilloso, excelente, glorioso y no es de nomás decirlo. No, el nombre de Jesús no es una palabra de magia. No, el nombre de Jesús es algo poderoso. Él pagó el precio. Él derramó su sangre para que todos que se acerquen a Él, todos los que se arrepienten de sus pecados, puedan llegar a aceptar a Cristo en su corazón y llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces hay un poder con ese nombre. Y ellos, estos exorcistas ambulantes, ellos no tenían esa conexión con Dios. Ellos no creían en el Señor Jesús, y por eso ese espíritu maligno no les hizo caso, no les obedeció. Es más, los avergonzó, porque ellos ni siquiera conocían al Señor Jesús. Y eso era lo que sucedió. Pero como habíamos continuado, como andamos hablando aquí en esta ciudad de Éfeso, andaba creciendo la palabra de Dios. La gente estaba escuchando el nombre de Jesús. Muchos se andaban entregando al Señor Jesús. Porque también nos dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imaginémonos el poder satánico que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Los efesios tenían a la diosa Diana, tenían el templo de Diana, ellos tenían libros de brujería, libros de hechicería, pero cuando llegó el nombre de Jesús, cuando el evangelio empezó a ser predicado en Éfeso, prevaleció la palabra de Dios sobre todo poder del infierno. Así es que ánimo a seguir predicando la palabra de Dios, ánimo por las personas sobre el cual usted está orando, porque la palabra de Dios prevalecerá cualquier poder del infierno, cualquier poder humano, porque hay poder en el evangelio, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces siga venciendo, siga adelante, siga rompiendo esas ataduras que el diablo ha puesto, porque en el nombre de Jesús toda atadura se rompe. Amén, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y siempre va a haber oposición, porque miramos que aquí en Éfeso, cuando los efesios quemaron sus libros de brujería, habían otros que ellos tenían sus negocios en hacer templos. Eran templos pequeños, pero hacían templecillos, dice la Biblia, de la diosa Diana, y ganaban mucho dinero acerca de eso. Pero cuando la gente se andaban entregando al Señor Jesús, pues esa gente que se convirtieron al Señor dejaban la idolatría y dejaron a los que vendían cosas de idolatría, los dejaron sin dinero. Y uno de ellos se llamaba Demetrio, porque cuando Demetrio se encontró que andaba perdiendo dinero a causa de que la gente andaban dejando la idolatría y se andaban entregando a Cristo, pues empezó a causar un alboroto. Él empezó a hablar con los otros que hacían lo mismo, que vendían lo mismo, y a causa de eso empezaron a hacer un gran alboroto en la ciudad de Éfeso. Pero a pesar de eso, a pesar de las quejas de Demetrio, él andaba diciendo, oh, aquí viene Pablo, él anda predicando el evangelio, él anda hablando acerca de un Jesús, pero quiere deshacerse él de la grande Diana. Entonces él así andaba describiendo a Diana como a la grande Diana. Pero miramos que 2000 años después, en otras palabras, hoy en día, ya no se escucha de esa grande Diana. Pero
2000 años después, el evangelio todavía se sigue predicando, la palabra de Dios sigue creciendo y mucha gente se sigue entregando a través del evangelio. Andan recibiendo a Cristo en su corazón. Imagínense, a través de esta pandemia que ha ocurrido mundial, se cerraron muchos negocios, se cerraron muchas iglesias, pero a pesar de eso, aunque se cerraron muchos lugares, nosotros seguimos predicando el evangelio y la gente se sigue entregando a Cristo porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Después de andar en Éfeso, pues él continuó su viaje. Él continuó su viaje misionero. Pero después, ya que andaba regresando, pues en Mileto, él pidió que se reunieran los ancianos de Éfeso ahí con él. Y él empezó a hablar con ellos. Él empezó a hablar con estos ancianos. Entonces, ancianos, eran los ancianos de Éfeso, eran obispos. Ellos eran, en otras palabras, supervisores. También son conocidos como pastores, que ellos andaban cuidando el rebaño, ellos andaban cuidando la iglesia en Éfeso. Y cuando se reunieron con el apóstol Pablo en Mileto, Pablo empezó a hablar con ellos y empezó a decirles que esa era la última vez que ellos iban a ver a Pablo, que el Espíritu Santo ya le andaba diciendo que el Pablo iba a andar pasando por tribulaciones, iba a andar pasando por muchos problemas. Y pues cuando Pablo les dijo que que la iglesia de Éfeso y que los efesios ya no lo iban a volver a ver, pues ellos empezaron a llorar. Empezaron a llorar por Pablo y miramos que Pablo continuó en su viaje misionero y al fin nos dice la palabra de Dios en Hechos 21, verso 10 al 13. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces llegó este varón, este profeta por el nombre de Ágabo, le quitó el cinto a Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: el dueño de este cinto, esto es lo que le va a pasar, que va a ser atado. Esto es lo que dijo el Espíritu Santo. Entonces, cuando oyeron los discípulos esto, empezaron a llorar, empezaron a rogarle a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo, determinado, dijo que él estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Y él fue a Jerusalén. Él andaba predicando el evangelio y fue allí que lo arrestaron. Lo arrestaron en Jerusalén. Y así concluyó el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí con Pablo nosotros miramos a un varón que tuvo un gran amor hacia las almas. Él tuvo un gran amor por la gente para que se entregaran a Cristo. Él trabajó arduamente para que la gente escuchara de la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros podemos seguir ese ejemplo, de seguir adelante, seguir trabajando con todos los talentos que Dios nos ha dado, que Dios nos use de gran manera, que Dios se mueva de una forma poderosa, que sean sus palabras saliendo de nuestra boca y que sea Dios tocando los corazones de las almas, de cada persona que oye el evangelio. Porque Dios, solamente en el Señor Jesús hay salvación.
Y el apóstol Pablo supo esto. Y Pablo, determinado de seguir predicando el evangelio para que más almas se entregaran, él estaba dispuesto aún a morir por la causa, a morir por el evangelio. Y miramos que concluye el capítulo 1 de que él fue arrestado. Entonces, que sea Dios encaminando siempre a cada uno de nosotros, iluminándonos siempre, porque solamente en Cristo hay victoria, hay salvación, hay perdón de pecados, hay la oportunidad de tener una nueva vida. Amén, porque Cristo es nuestra nueva vida, Él es nuestra esperanza. Entonces, sigamos adelante siempre, sigamos confiando en Dios, que Él está con nosotros hoy y siempre. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted reciba esa bendición, usted reciba esa promesa de Dios, que Jesús está con usted. Así es que ánimo, y seguiremos nosotros con estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Cuídese mucho y bendiciones.